Bueno. Pues vamos a hablar de educación en Bitcoin. La verdad que es un placer que la primera vez que haga de moderador lo haga con estas cuatro maravillosas personas y que estoy muy contento de tener aquí. Vamos a hablar un poquito de los retos que tenemos en la educación con Bitcoin, porque este año yo creo que es el que más educaciones, formaciones, divulgación hemos hecho sobre Bitcoin en español al menos, con mucha diferencia respecto a años anteriores, pero todavía vamos muy lentos, todavía cuesta mucho, todavía cuesta avanzar, ¿no? Entonces, quería empezar con Recuenco preguntándole un poco los retos que tenemos los Bitcoiners a la hora de divulgar el relato, qué problemas tiene nuestro relato, qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer para llegar a más gente y que al final pues esto sea mucho más masivo, ¿no? Bueno, pues yo como reciente converso a full a la fe del Bitcoin, os puedo comentar un poco de mi propio periplo personal. Y el Bitcoin es que tiene un problema de entrada y es, si me preguntas, por ejemplo, ¿por qué la gente no conoce tanto a Wittgenstein? Y es exactamente igual. Hay una barrera de entrada dura para conocerlo, hay una aproximación simplona de curso de filosofía, de bachillerato que reduce todo a un tema como muy pequeño y muy poca cosa, y las implicaciones reales de todo lo que lleva aparejado demandan una cierta capacidad de... O sea, no es fácil, no es un tema sencillo, ni es amable, ni entras rápidamente. En un mundo en el que estamos ahora mismo, como estamos viendo, en el que los mensajes simples, banales, polarizados, funcionan mucho mejor que las sutilezas que puede ofrecer Bitcoin. Y si Bitcoin entra por las sutilezas, todavía peor, porque entra por una simplificación que deviene en caricatura, los criptobros y todo este tipo de chorradas. Lo que pasa es que, volviendo al ejemplo de Wittgenstein, cuando la gente lo adopta de manera fanática. Cuando el Círculo de Viena se dio cuenta de que lo había publicado, era el tío que había publicado el Tractatus, el Círculo de Viena fue a donde estaba él, que él, por cierto, se había retirado de la humanidad porque odiaba a la humanidad y decía que toda la humanidad no valía ni para tomar por culo y estaba de jardinero, no me acuerdo dónde. Wittgenstein es que tiene una vida muy interesante, lo mismo que el Bitcoin, lo mismo que Satoshi, lo mismo que los héroes del pueblo. Fueron básicamente a decirle que eran los mejores del pan de molde y que era una cosa absolutamente tremenda y que cómo es posible que usted no sea un genio adorado por la humanidad y todo este tipo de historias. Entonces, lo que va fundamentalmente en contra de la adopción del relato de Bitcoin es su propia complejidad y su propia sutilidad y sutileza y, digamos, de alguna manera argumentario. Y esto de la complejidad de los argumentarios es algo que yo me di cuenta cuando llevamos a uno de nuestros podcasts a un vegano. Y yo pensaba que ser vegano era una opción gastronómica. Y me di cuenta que no, en realidad es una arquitectura moral, es una manera de ver el mundo, es una manera de entender el universo. Pues a Bitcoin le pasa algo parecido, que muchas veces a la hora de transmitirlo no somos capaces de entender que es un tema complejo, que hay que darle tiempo a la gente, que el tema tiene que calar como lluvia fina, que nos hemos posicionado desde una figura que, como la gente del Círculo de Viena, muchas veces se ha transmitido la idea de que quien defiende Bitcoin es una especie de celote completamente enamorado que ha caído en una especie de infatuación loca que no sabe muy bien y que no está razonando por el asunto, porque de pronto se le abren los ojos, ¿no? De pronto como que se le expanden y dicen, hostia, es que esto es acojonante, esto es un cambio de paradigma no solamente económico, sino casi en términos de sociedad y en términos de cómo nos relacionamos con un Estado que cada vez se está disolviendo más, porque cada vez hay más Estado y cada vez hay menos hombres de Estado. Entonces, digamos que, en cierto modo, lo que necesitamos son relatos no intimidantes de gente que hable de sus experiencias personales y un poco de sus caminos personales, más que argumentación racional, porque la racionalidad está completamente sobrevalorada y solo tenéis que mirar a vuestro alrededor para ver que no es precisamente el mejor argumento para llevar nada a su sitio, sino de alguna manera desactivar una serie de narrativas comunes. Por ejemplo, es algo para nerds, es un tema que solamente es monetario, es un tema que lleva aparejado riesgos. Claro, es que, joder, tú hablabas antes de incertidumbre.
Y es que vivimos rodeados de incertidumbre, como el agua de Foster Wallace. O sea, es que el que no quiere incertidumbre tiene un problema muy serio a la hora de poder hacer cosas. Seguros, la muerte, los impuestos y el fraude publicitario. O sea, que quiero decir, no hay mucha más historia. ¿Y las mentiras de los políticos? Sí, en el fondo, que viene a ser lo mismo. Fraude publicitario es un tema que podemos extender. Entonces, quiero decir que yo creo que hay que ir seleccionando voceros, porque entre otras cosas el problema fundamental que ha tenido Bitcoin, y lo hablaba antes con el compañero de la Complutense, los que venimos de la ingeniería, los que hemos sido ingenieros, si nos hubiera gustado la gente no hubiéramos hecho ingeniería. Yo siempre bromeo con la gente del podcast de Nada de Ganar diciendo que Cris Carrascosa es la única que ha tenido una adolescencia plenamente sexual en todo su desarrollo. Y no somos los mejores vendedores de historias, no somos los mejores relatores, no somos los mejores... no somos las personas que menos intimidamos, no somos los que más ligamos en las fiestas y todo esto, digamos, que de alguna manera ha sido parte del peso que ha llevado Bitcoin como algo que ha partido desde su origen, desde el núcleo nerd, que luego ha trascendido a muchísimas más cosas y cuando ya lo ves todo en colores, ¿no? Es como cuando descubres la biology con Spermifex. Pero el asunto es que... arrastramos un montón de peso de dónde venimos, de cómo venimos y no le damos importancia al relato, le damos más importancia a los argumentos racionales y los argumentos racionales, como el caso de la política a prueba, no sirven una puta mierda a la hora de llevar masas a un sitio o hacia otro. Entonces deberíamos encontrar un relato que apelara un poco más a un aspecto emocional con el que la gente se pudiera identificar y no sentirse intimidado, que yo creo que es el principal error y yo lo hablo como una persona que estaba hablando con Alberto Mera y tal, que siempre he sido... siempre he tenido una aproximación neutra positiva hacia Bitcoin y que me he ido desplazando hacia la parte netamente positiva según he estado viendo que no es realmente una pieza técnica, sino lo que realmente es casi una manera de ver la vida. Pues precisamente para enlazar un poco con esos relatos personales, con esas experiencias, Ariel, que es argentino y ha vivido todo el proceso hiperinflacionario argentino y conociendo Bitcoin desde prácticamente el principio, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia educando en Bitcoin, conociendo Bitcoin y qué le puede enseñar un argentino al mundo sobre Bitcoin. Mira, me hiciste acordar a Javier Milei, el presidente. Lo uso mucho. Sí. Porque, mira, en Argentina el liberalismo era mala palabra, era un insulto. O sea, decir que alguien era liberal era como que te estaba insultando, ¿verdad? Y los liberales estaban en el closet, estaban escondidos. Muy pocos se animaban a decir yo soy liberal. Y en el 2009 surgió esta primera idea de hacer un partido político liberal. Y muchos, bueno, nos criticaban, son como liberales de canapé, como decir, viste, de los cócteles, etcétera. Y Javier Milei fue quien trajo la pasión a la Escuela Austríaca de Economía y eso resonó entre la gente, la parte emocional. Y si me puedes repetir, disculpa, porque la pregunta que... Sí, que desde tu experiencia, como haber vivido desde el principio todo el proceso inflacionario argentino y haber conocido Bitcoin muy temprano y haber educado en Bitcoin durante muchísimo tiempo, pues ¿qué le puede enseñar a un argentino que ha vivido toda esa experiencia al resto del mundo, ¿no? ¿Qué conocimientos habéis adquirido y qué experiencia práctica en enseñar? Porque al final, por ejemplo, la BitConf, la conferencia que se hace en Argentina, van 10.000 personas, ¿no? Es una absoluta exageración. Es gigantesca y la adopción que hay en Argentina es enorme, ¿no? Sí. Mira, creo que para mí es fundamental ir llevando a las personas como de la mano, es decir, por etapas. Con un conocimiento que empieza desde lo más básico, que empieza con la historia del dinero, con los fundamentos del Bitcoin, etcétera, y vas avanzando. Tal vez una conferencia, no voy a criticar, me encantan estas conferencias y todas las que se hacen, intentan estar en el leading edge del conocimiento, o sea, traerte lo último y estar discutiendo a más alto nivel. Bueno, eso tal vez para un newbie, para alguien que recién llega, un novato, lo puede abrumar, lo puede, digamos, colapsar. Por eso también soy creyente en los contenidos que son más como un curso, que te voy llevando, digamos,
etapa por etapa, y no te enseño nada. A muchos bitcoiners es algo que les recomiendo a todos ustedes, que cuando enseñen a otra persona sobre Bitcoin, es que cuando introducen una palabra, un término, explíquenselo a la persona como si fuera un nene de 12 años o de 8 años. Es decir, no pueden ustedes estar diciendo, sí, porque hay un hash, ¿viste? O hay una private key o no sé qué, o una blockchain. No, detente y ponte a explicar durante, no sé, el tiempo que te lleve, qué es eso. No continúes, si no la persona se pierde por completo y digamos, yo creo en eso, de ir construyendo conocimiento de a poco. Félix, tú también llevas en Bitcoin mucho tiempo y has enseñado todo lo que has podido y demás, y llevas divulgando desde el Juan de Mariana, desde charlas, desde conferencias, desde todo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que más efectivo es para transmitir Bitcoin a alguien, para enseñar a alguien? Mi conclusión, y después de hacerlo mal muchas veces y después de aprender de los errores mucho, es que lo que vale es la práctica. La filosofía está muy bien, hablar Wittgenstein está muy bien, hablar de los motivos por los que Bitcoin es mejor dinero está muy bien, pero al final la gente aprende por imitación y la gente aprende por práctica. No sé cuántos de aquí tendréis edad para haber visto Karate Kid, pero en Karate Kid, dálsela, pulírsela, hazlo 10.000 veces y ya te sale solo. Y esa es mi experiencia. O sea, la gente, los niños, no aprenden matemáticas, sí, les das un poco de teoría, pero realmente aprenden por imitación. El profesor hace la suma en la pizarra y luego por práctica. Ahora haz tú la suma, ahora haz tú los ejercicios, hazlos 20 veces, haz el cuadernito, los deberes todos los días, que no te ayuden demasiado tus padres. Práctica, práctica. Y por eso soy un obseso ahora mismo de Nostr, porque Nostr es el único sitio donde la gente está practicando usar Bitcoin para pagos todos los días y de la forma más sencilla posible. Y de hecho, como hago todos los años en la web, a quien escriba en Nostr con el hashtag WOB25 le haré un zap. Y le animaría a que luego ellos hicieran un zap a otra persona para que vean cómo se puede usar en el vía Bitcoin para los pagos. Y es eso, es practicar. Cuando hayas hecho 1000 pagos y hayas recibido 1000 pagos, ¿qué te van a contar? Esto funciona, esto es como mandar un WhatsApp, esto es fácil, es un solo clic. Eso en cuanto a los pagos. Otra cosa que es muy importante practicar, copias de seguridad, offline si puede ser. Pero, de nuevo, está muy bien explicarle a alguien que es muy fácil irse a su wallet de Electrum o de Phoenix o lo que sea y escribir 12 palabras. Vale, ¿todo el mundo sabe escribir 12 palabras? Si yo te digo que tienes que escribir 12 palabras, ¿lo entiendes? No lo entiendes. Tienes que haberlo hecho, haber perdido el móvil, haber intentado recuperar desde las 12 palabras y haber descubierto, vale, funciona, la copia de seguridad funciona, pero lo sé porque lo he hecho yo, no porque me lo han contado. O si soy más cauto y más, que casi nadie lo es, pero bueno, si soy más cauto, la primera vez que lo intento, me creo un monedero nuevo de Electrum, apunto las 12 palabras, borro el monedero de mi móvil, transfiero una pequeña cantidad de Bitcoin ahí, para que duela si lo pierdes, y ahora lo recupero y digo, oye, pues es verdad que con las 12 palabras recupero los Bitcoins y tengo acceso otra vez. Si no lo practicas, no lo vas a interiorizar. Lo puedes pensar, entender a nivel teórico, a nivel de ingeniero. Si no lo practicas, no vas a interiorizar. Y cuando tú a alguien que es nuevo le llegas con filosofía o te pones a hablar de la inflación, que he visto, o sea, mi vida está llena de la experiencia de ver cómo a la gente se le cierran los ojos cuando le hablo de la inflación o del dinero fiat o de... Se duermen. Hay una pequeña minoría a la que le interesan esas cosas. Una minúscula minoría. Minúscula. Yo siempre he dicho que si quieres triunfar en YouTube, habla de fútbol o habla de prensa rosa o habla de esas cosas. Si quieres que nadie vea tu canal, habla de economía. Y ya si hablas de economía y tecnología, pues una minúscula minoría. Pero todo el mundo usa WhatsApp, todo el mundo usa herramientas de mensajería. ¿Y cómo han aprendido? Pues primero, se han enterado que todos sus amigos lo están usando. Segundo, han tenido una motivación. ¿Para qué se descarga una abuela WhatsApp? Pues porque quiero ver las fotos de los nietos. Tiene una motivación clara para aprender. Y una vez tiene esa motivación clara, no le sale bien a la primera. Para empezar, la abuela pone la letra así de grande para poder leerlo bien, no entiende lo que son los grupos, comete errores. Pero cuando ya lo ha hecho 100 veces, el WhatsApp para la abuela es normal, fácil. Pues lo mismo para Bitcoin. Y por eso animo a todo el mundo,
a practicar y a enseñar con la práctica, y el mejor ejercicio ahora mismo para hacer pagos en Bitcoin todos los días es Nostr. Bueno, Félix es nuestro Milei. Tengo una pequeña... ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, por supuesto. ¿Te costó 100 veces aprender a follar? 100 no, pero a la primera no le sale bien a todo el mundo, ¿eh? ¿O a ti sí? No. Ah. Iba bastante mejor preparado. Quiero decir que la práctica vale para todo, para conducir el coche. ¿Quién De hecho, hay una ¿quién se ha leído dicotomía... el manual de circulación y luego ha salido a conducir? Nadie. Hay una dicotomía falsa, por eso a mí me gustaba mucho el libro de Álvaro, creo que hablaba de la filosofía. Hay una dicotomía falsa cuando hablamos de la filosofía como mero pensamiento. Igual que la estrategia, como lo hablamos también de mera gárgara. O sea, la estrategia sin acción, la filosofía sin acción es elucubración, es una gárgara. Y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. No, pues sí es lo que dices. El pensamiento racional yo no creo que no tenga valor. Para lo que no tiene valor es para llegar a las masas. Primero convences a unos y luego habrá gente que sea buena en el marketing, que sea buena difundiendo y que sea capaz de educar a miles, a millones. Pero no le vas a enseñar cosas de ingeniería. O sea, no hay tiempo, no hay atención suficiente para eso. No hay tiempo. Yo creo que esto de Félix es muy interesante. Nosotros en BTC Consulting, pues al final también siempre insistimos en lo mismo, ¿no? En hacer los deberes con Bitcoin, hacer los deberes con Bitcoin, hacer los deberes con Bitcoin. Y hay un problema muy generalizado que es mucha gente se crea su semilla, hace sus cosas, empieza a ahorrar, empieza a atesorar mucha riqueza, pero nunca ha probado a resetear de fábrica y a comprobar si sus palabras están bien apuntadas, si la passphrase está bien apuntada. No os hacéis una idea de la cantidad de sustos y de errores que se cometen por apuntar mal la passphrase, por no reconocer tu letra, por haber apuntado alguna de las palabras mal, o de las 12, de las 24, lo que sea. Así. Escribir en minúsculas. ¡Qué error! Aseguraos de que están bien escritas todas las palabras antes de empezar a atesorar fondos y atesorar unas cantidades significativas de riqueza. Pues si en algún momento el dispositivo que utilicéis se estropea o tenéis algún tipo de problema y eso no está bien, vais a tener problemas muy serios. Pasa mucho, de verdad, mucho más de lo que yo me esperaba. Quería retomar en toda esta parte de la educación y del pensamiento sobre Bitcoin, pues a las universidades, ¿no? Porque estamos trabajando mucho también con llevar Bitcoin a las universidades, con generar pensamiento académico, con generar todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué barreras os encontráis en las universidades para sacar programas? ¿Por qué no hay incentivos? ¿O cómo veis Bitcoin desde las universidades para enseñarlo? No sé, a ver, hola, sí. Esto se oye mucho mejor que el vuestro. Bueno, estáis diciendo cosas muy interesantes. Primero voy a empezar solidarizándome más con Javier, con la postura, que con Félix. Soy ingeniero, me encanta saber cómo funcionan las cosas, pero yo ahora mismo tengo un cargo político. Uno de esos casos de ingenieros informáticos que habla con personas y se relaciona. La motivación es fundamental y la motivación no te la da la herramienta. Hay un porcentaje de la población muy pequeño que se llaman ingenieros que les gusta hacer esto y no hace falta que les empujen. Ellos sienten placer metiéndose en estas cosas y aprendiendo cómo funciona, haciendo pagos y sienten un subidón de dopamina cada vez que esto sucede y es bueno que esté bien. Al mismo tiempo, este tipo de actitud conlleva, digamos, a un recogimiento, ¿no? Esto que decía antes Javier, bueno, estoy yo con mi circunstancia, con cosas y quiero hablar con gente que habla de las mismas cosas que yo. Yo con el tiempo me he dado cuenta que eso es aburrido. Entonces, hablar con gente que opina lo mismo que tú, pues mira, pues tiene un cierto recorrido y realmente no evolucionas. Cuando evolucionas es cuando encuentras posturas opuestas, cuando te fuerzan a reconsiderar tus valores, cuando tienes que explicar a otro por qué hacer las cosas. Es entonces cuando maduras y evolucionas. Y todas estas cosas, y ahí es donde estoy en contra de lo que dice Félix, tienen que ver con la filosofía, con el para qué, con el por qué. Que eso no te lo da la práctica. La práctica estará motivada per se por la naturaleza de la persona en algunas personas y en otras será un medio para un fin. Y claro, ahí entramos un poco en las universidades, porque en las universidades tenemos una misión de preservación del conocimiento. Todas estas cosas que a lo mejor no dan dinero, que uno se piensa, ¿y por qué gastáis dinero en un edificio, por ejemplo, que da clases sobre ciencia de las religiones? ¿Y por qué?
Bueno, porque hay conocimiento que no sabemos cuándo va a ser útil. Toda la parte ahora, por ejemplo, de ética, está siendo fundamental para el desarrollo de toda la regulación de inteligencia artificial. A algunos les gusta más, a algunos les gusta menos, pero a mí me gusta pensar que ciertas cosas malas que se puede hacer con inteligencia artificial, con las nuevas regulaciones, se van a poder perseguir. También es cierto que va a introducir obstáculos, frenos en el desarrollo tecnológico. Y aquí viene otro debate que tiene que ver con el propósito, con la motivación, cómo queremos ser sociedad. Bueno, pues toda la parte de ética tiene su seno en la Facultad de Filosofía. Y si queremos aludir a qué es conocimiento, de dónde viene, cómo se genera, también es la Facultad de Filosofía la que tiene muchísimo que aportar de esto. Entonces, no hay conocimiento inútil. La universidad tiene la misión de preservarlo. También tiene un compromiso con la sociedad en el sentido de transformarla y apoyarla, lo que se llama la tercera misión, la transferencia de conocimiento. Y aquí hay veces que la transferencia es inversa. ¿Por qué deberíamos tener un grado en Bitcoin? Yo lanzo la pregunta, porque antes de venir me he puesto a indagar un poco cómo estaba el estado de la formación, y hay poquísimo. Entonces, hay poquísimo, entre otras cosas, y esto ya es mi teoría personal, porque luego me he puesto a mirar en otro sitio, digo, voy a ver qué trabajos se ofrecen. Porque los trabajos que estén relacionados con Bitcoin, ¿cuáles son? Pues hay muchos que son técnicos, que son de ingeniería. No, pero hay muchísimos, hay muchísimos. Entonces, la cuestión es que uno va a sitios y me puedes decir, no, es que los canales por los que circulan esos trabajos no es InfoJobs, es otro sitio. Te puedo decir lo mismo de cualquier cosa que me digas. Hay canales siempre privilegiados y siempre hay contactos y hay empleos de lujo. Así que ese argumento a mí no me convence, es que lo he pensado. Digo, a lo mejor es que no estoy mirando en el sitio apropiado. También hay otro argumento, que es que, hombre, se puede decir que la universidad pública, yo soy de la Universidad Complutense, podemos ser lentos, no por deseo, sino porque tenemos que pasar una serie de regulaciones hasta que al final sacamos una titulación oficial, pero las privadas no. Las privadas tienen un camino para sacar formación más rápido. Formación no reglada. Hay dos tipos de formaciones básicas, la que te da títulos oficiales válidos en todo el espacio europeo, quiere decir que tú te sacas un título de matemático en la Complutense y te vale lo mismo en Luxemburgo, en Alemania, en Francia. Te tratan de igual a igual con cualquier matemático. No te pueden decir que tú no puedes entrar aquí en matemático porque antes tienes que hacer la carrera de matemáticas de mi país. No te lo pueden decir, porque eso va al espacio superior europeo de enseñanza. Esto no pasa con la formación no reglada, que es los títulos propios que llamamos, los diplomas de experto y algunas cosas que llaman máster, pero que no son titulaciones oficiales. Si es una titulación oficial, perdón si cuento estas cosas, que a lo mejor algunos ya lo sabía, los grados académicos empiezan con un grado, luego viene un máster y cuando tú tienes suficientes estudios de máster y de grado, puedes optar a un doctorado y ahí se termina afortunadamente. Entonces, las universidades privadas tienen los mismos obstáculos que las públicas para sacar estas titulaciones oficiales, pero son muy ágiles para sacar títulos que no son reglados, que no tienen validez ni en Francia, ni Europa, ni nada. Y aquí es donde se está moviendo ahora mismo la formación, haciéndose los únicos que han intentado sacar una formación un poco más formal, más seria, ha sido la Universidad Europea, pero es que creo que no he podido encontrar el grado, con lo cual no sé al final qué ha pasado con eso. No, creo que era un máster, pero bueno. Las Hesperides están sacando unos grados muy serios de Bitcoin, ¿no? No, pero es formación continua, es esto que digo, formación no reglada. Vamos a ver, ¿por qué es interesante sacar una titulación oficial? La sacas oficial cuando hay tal demanda de la sociedad, hay tal oferta de empleos que la universidad tiene que cumplir su obligación de responder a esa demanda y entonces lo saca. Entonces, pero va con un lapso, un retraso de tiempo, a lo mejor tardamos sacar un título unos 2 o 3 años de los trámites burocráticos que hay que hacer con los diferentes ministerios, porque tú propones el título y llega la Fundación Madrid +D, que es la responsable en este caso en la Comunidad de Madrid, y te dice, no, es que tú llamas al título de esta forma y es que no tienes suficientes contenidos de este tema. Y esta asignatura, las prácticas no son suficientes. Y aquí este temario que estás dando no se ajusta a lo que habéis dicho en esta parte. ¿Y quién es la persona que dice eso? La comité de expertos, la Fundación Madrid +D. Cuando tienes el marchamo, el visto bueno, ya das el salto al ministerio. ¿Quién está en ese comité de expertos? O sea, ¿saben del tema? Bueno, es oficial, no me preguntes a que te saca el listado para que empieces a mandar correo. En concepto. Sí, a ver, se supone que lo que te hacen es una valoración formal. No te están diciendo
qué malo es este título. Te están mirando, oye, mira, si tú pones esta palabra en el título, tiene que aparecer suficientes veces en el programa. Por ejemplo, yo fui uno de los que sacó el primer máster oficial en Internet de las Cosas, que es otra de las cuestiones estas que si lo buscáis, pues ahora encuentras bastante empleo, pero en su tiempo pues no había tanto. Entonces, queríamos hacer de máster de Internet de las Cosas y sistemas inteligentes, creo que era algo así. Y nos hicieron cambiar el título porque decían en los contenidos no se hablaba suficiente de sistemas inteligentes. Tenía que haber una proporción de textos, de formación, que permitiese responder a ese término para justificar el que apareciera en el título. Este tipo de garantías. Entonces, y luego sale adelante, ya es titulación oficial. Entonces, yo creo que está cambiando algo en el panorama y voy a dar, no sé si seguramente lo habéis hablado, disculpadme, yo creo que están pasando cosas interesantes y cosas pasos adelante y pasos atrás. Leía, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, hay una reserva en criptomonedas con una parte muy importante de Bitcoin. Entonces, esto es un cambio fundamental. ¿Y por qué es importante? Porque, a ver, ingenieros tienes todo lo que quieras, pero lo que hace falta es gente que utilice esta tecnología para algo. Entonces, que haya una reserva federal de criptomonedas, yo creo que está bien porque va a incentivar que salgan economistas y más gente formada que va a decir, ¿y qué es esto? Yo quiero aprender a utilizarlo y quiero saber los peligros, quiero saber lo que ocurre. Y es entonces cuando empezarán a salir los grados oficiales, quiero decir, para formar en ese perfil específico para ese tipo de cosas. Pero hay pasos de atrás también. El Salvador, que era un poco el referente por la adopción de Bitcoin, ahora resulta que creo que ha sido en enero de este año, da un paso para atrás en la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Ahora es solo de curso legal, no es moneda. Y hay diferencias en esa terminología a la hora de hacer transacciones, ya no obligaciones. Curiosamente se está usando más ahora que cuando era de curso forzoso. Es curioso, las estadísticas que están saliendo es que está aumentando de forma orgánica el uso, sigue siendo minoritario por supuesto, pero se está usando más que cuando era obligatorio. Bueno, a lo mejor Ariel, ¿tú has estado por allí o no? Sí, tú has visto Lugano, pero... En 2021 estuve. Ah, bueno, hace tiempo. Bastante temprano. Ni bien había salido de la ley, se hicieron 2 conferencias ahí en El Salvador y sí, en ciertas zonas como, bueno, Bitcoin Beach, en el Sheraton se podía pagar con Bitcoin, en McDonald's. El Fonte. Pero sí, ya que estoy hablando, aprovecho también para comentar algo de lo que tú decías. Imagínate que tienes éxito, ¿verdad? Y todo el mundo, todo el planeta ya tiene mucha práctica usando Bitcoin. Son todos Bitcoiners, ¿bien? O sea, es un mundo bitcoinizado. Entonces también tienes a gobiernos teniendo fondos en Bitcoin, reservas en Bitcoin, instituciones, etcétera. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa si no le enseñas la filosofía a la gente? Es una ideología el Bitcoin. Es decir, el concepto, por ejemplo, 21 millones. Lo que Satoshi nos trajo y nos propuso. Es un cambio de paradigma económico. Por ejemplo, el paradigma de la deflación. Se da a patadas contra mucho de lo que se enseña en las universidades. Entonces, nosotros tenemos esta obligación, esta tarea de defender estas ideas, de llevarlas, porque si no, imagínate un gobierno del futuro que pone recursos, dinero, pone los medios, pone las universidades, los fondos, para cambiemos la cultura del Bitcoin. ¿No? Digamos, esto lo van a hacer. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros de nuestro lado? No, la batalla cultural hay que darla y las ideas importan, pero a veces no. Creo que muy frecuentemente nos concentramos solo en eso y no en la práctica. Entonces, creo que ayuda muchísimo, por ejemplo, que aquí abajo en el mercadillo que hay se pueda pagar con Bitcoin. He echado de menos poder pagar el café con Bitcoin también, pero bueno, el año que viene esperemos. Y creo que al final, si solo nos quedamos en el mundo de las ideas, desconectamos de la gente. Desconectamos de la gente que, es verdad, quiere el para qué, quiere la motivación. Quiere la motivación, eso es fundamental, si no, nadie le va a dedicar tiempo a nada. Para follar, aprender a follar, no hace falta motivación, está claro. No? Viene de base. Viene de base. Y viene de base. Bueno, para hacerlo bien sí hace falta. Y práctica. Es verdad. Pero sí, la motivación es muy importante. Pero no basta con la motivación, no basta con la filosofía, luego hay que practicarlo. Y esto pasa en todas las disciplinas. Por poner un ejemplo tonto, yo en la universidad di unas cuantas clases de Excel.
aprendes a usar hojas de cálculo, estás una hora en la clase, haces un poco de caso, más o menos, pero claro, es que en mi primer trabajo, lo primero que me dijeron, primero, no sabes nada, segundo, eres muy lento, ahora te vas a enterar. Y estuve picando datos, pues, no sé, 200 horas y claro, coges una soltura con la base de con una hoja de cálculo que eso no te lo da la teoría. Obviamente la motivación ahí era un poquito de hazlo por narices, pero bueno. Pero me das pie para... a ver, yo creo que es un equívoco pensar que en la universidad te tienen que enseñar Excel o te tienen que enseñar lo que vas a manejar en tu empresa, justo lo que vas a manejar. En la universidad lo que te enseñan es, lo primero, abrir tu mente. Lo podemos hacer mejor o peor, pero son 4 o 5 años los de se hace un grado donde tienes experiencias variopintas, conoces nueva gente, conoces a los profesores, que es un señor, que a veces tiene razón y a veces no. No es como el del instituto, que es como tu padre, que tienes que hacerle caso. Entonces, puedes estar en contra de tu profesor y es fantástico que seas así. Le puedes discutir en clase, se lo puedes hacer pasear mal, académicamente hablando, y está esto, para que madures, para que evoluciones y desarrolles tus ideas. Si tú lo que quieres es una formación evidentemente práctica, tienes una formación profesional, que es para esto. O sea, en la universidad no está... Tú cuando te haces ingeniero, tú no aprendes a manejar la calculadora, tú aprendes a resolver problemas los que sean. ¿Y eso cómo se hace? Es cierto que te marean mucho pues, con cosas que dices, ¿esto para qué es? No lo voy a utilizar, pero al final tu cabeza va funcionando, va madurando y va progresando. Mira, hay otro argumento para esto. En España se ve menos, pero existe el concepto en el mundo anglosajón de las artes liberales. ¿Y qué consiste esto? Son menos años, ¿eh? Yo tengo amigos en Inglaterra que hicieron 3 años de Classics, latín y griego, y luego han acabado en Goldman Sachs o en un tema financiero que no tiene nada que ver. Justo, es que vamos tiene a ver. Mucho que ver. Hablaré de eso. El origen de esto era que en la sociedad de antaño, estamos hablando pues, del siglo XVII, XVIII, quiero decir que el tema de la formación pues, era muy eclesiástico, pues, preservado por sacerdotes fundamentalmente pues, a partir de cierta época. Pero te decían, no, es que tú tienes que ser herrero. Y le ponían al niño con el herrero pues a practicar, a darle con el martillo, a hacer las cosas. ¿Qué quieres ser? Pues curtidor, pues con los curtidores, que es de los peores trabajos que han existido, allí pues a aprender a curtir la piel y bueno, pues a pasarlo fundamentalmente mal. Sin embargo, eso en el fondo les ataba, les esclavizaba con esa profesión. Si había trabajo para el herrero, si la gente tenía dinero para poner herraduras, pues el herrero tenía trabajo. Si la gente tenía dinero para comprar pues, botas o lo que fuera, pues el curtidor tenía trabajo. Sin embargo, la gente que tenía dinero hacía artes liberales. Se llaman liberales porque les liberaban. Lo que aprendían era a dirigir al herrero, aprendían a dirigir al curtidor. ¿Y cómo lo hacían? A través de las ideas. Estudiaban filosofía, estudiaban oratoria, estudiaban economía. Entonces, las artes liberales, su nombre viene de eso, porque mientras tú estás ocupado haciendo cosas que funcionan, haciendo pagos, viene otro señor y te está utilizando para forrarse y para ser todavía más libre que tú. Entonces, la lección está clara. Por supuesto, saber cómo funcionan las cosas y si te gusta, todavía más. Pero las ideas son importantísimas. Las ideas son los que separan a las personas, pero también las unen. También lo que permite a una persona dirigir a otra, orientarla y que al final haga lo que el otro quiere. Entonces, si tú aspiras a la libertad, tienes que ir a cosas que no son necesariamente tecnológicas, que tienen que ver con la filosofía, con una serie de cuestiones que muchos piensan que son menores, pero al contrario, son las que te liberan. A mí es que me gustaría, porque es que voy a entrar a saco en un tema que no quiero, que es el futuro de la educación, la tasa de... Entra. No, porque es entrar y no salir. Y estamos hablando aquí de Bitcoin. Y yo lo que quiero es contaros una anécdota para que entendáis por qué Bitcoin está clavando las cosas en el sitio incorrecto, porque creo que tenemos un problema con el relato en ese sentido. Yo a la gente de administración de empresas y cosas por el estilo, que yo personalmente creo que es un oficio, no es una carrera, ¿vale? Yo siempre les cuento una anécdota maravillosa que les digo que yo hice mi carrera mientras estaba trabajando, pero la suya me la aprendí en los autobuses que me llevaba a esquiar a Andorra, ¿vale? El asunto no es la complicación de lo que se está viendo, que lo está mencionando él perfectamente, que necesitas cada vez una cosa más amplia. Hay libros que recogen esto, Range de Epstein, de Neo Generalist de Mikkelsen. Cuando los temas se vuelven complicados porque hay mucha incertidumbre, tú necesitas abrir tu ancho de banda.
Y tu problema fundamental es que si no has estudiado antropología, porque lo que no quieres es terminar de vigilante nocturno en un parking, pues tú no te das cuenta que el que sabe un poco de artes liberales porque claro, tú ves a Boris Johnson y tú dices, este es un subnormal profundo, pero es un tío que te puede recitar la Eneida de memoria, porque se la sabe de memoria, un trozo por lo menos, efectivamente. El asunto es, la concentración de poder no tiene nada que ver con la profundidad del conocimiento que tienes. Y el asunto aquí es muy curioso, es que determinadas áreas en concreto requieren de un conocimiento de cómo funcionan los humanos más que de un conocimiento técnico. Y esto es una cosa que es así, o sea, es que es así de terrible, pero no sé si es terrible, es sencillamente una cosa que pasa y es así de sencillo. Y el tema es, nosotros como técnicos muchas veces nos hemos embobado, y digo embobado correctamente, en la propia belleza de la pirotecnia técnica de las cosas que hacemos, porque nos fascinan. Pero al resto de la gente no le fascina. Y las dinámicas de poder no son así. Y una de las cosas que más me gusta con Milei es que a pesar de que no estoy de acuerdo con él un montón de cosas, pero tiene un botón, macho, es acojonante. Entra Hulk Hogan, porque tú es que le ves entrar en cualquier conferencia y entra Hulk Hogan, o sea, es los mismos códigos, la misma historia, el mismo ¡va! ¡El zurdo de mierda! Y tal y cual. Se sube al estrado, pulsa el botón y es un profesor de economía rollo Rothbard. Es acojonante cómo es capaz de hacer el cambio de marchas. Yo el problema que le veo a Bitcoin es que no ha sido capaz de hacer ese cambio de marchas del aspecto más puramente técnico para entrar en la cabeza de la gente como algo que ahora mismo es muy necesario, que es una respuesta cívica a las tendencias cada vez más dictatoriales y más de control de la población, de los estados, de las tecnograndes compañías, de un montón de cosas. Y esa transición no la hemos podido hacer en la parte del relato. Y claro, yo tengo que romper una lanza por lo que dice él constantemente. Yo he mandado a IBEX 35 antropólogos. Y me dice, bueno, ¿qué cojones? Si me has mandado a un antropólogo aquí. No, es que tú tienes un problema de antropología. Y porque Jane Goodall se ha muerto, si no te mandaba a Jane Goodall. ¿Vale? Tú tienes un puto problema de monos tirándote heces, meadas territoriales, movidas por el estilo. O sea, no es un tema técnico, amigos. Entonces, no nos podemos permitir el estar haciéndonos una gigantesca felación circular con la belleza técnica de lo que estamos haciendo si no somos capaces de construir un relato que sea capaz de convencer, no a la abuela, porque la abuela es el último, es el lagar, es el último que tiene que adoptarse, sino a la gente que mueve el mundo, que no son los early adopters, como somos nosotros, ni siquiera es la early majority, es más bien el centro de la curva, porque yo os digo que si tuvieran puta idea de estudiar no hubieran estudiado administración de empresas. ¿Vale? Entonces, es que es un tema que está en nuestra responsabilidad. Y yo ya estoy hablando en plural majestático de este tema. No le damos la importancia a los relatos que se tienen. Y hay un montón de delincuentes que han entendido que sin tener ni puta idea de nada, pero solo con un relato que conecte con la gente se puede vivir. Y es algo que nosotros seguimos enfoscados en nuestras historias, y en nuestros stacks técnicos, y en nuestras maravillas, y en si vendrá la cripto y nos romperán las hashes, que es un tema fascinante. Yo estaba en la charla anterior, me ha parecido absolutamente fascinante. Eso no mueve la aguja un puto milímetro en la opinión pública. Y mientras no nos demos cuenta de esto, porque despreciemos las trapacerías de cómo se construyen los relatos colectivos, pues estaremos dominados por gente que es capaz de controlar relatos colectivos. Bueno, pero por ejemplo, una de las formas que se mueven los relatos colectivos... Una de las formas las que se mueve el relato es por incentivos. Por ejemplo, sí. Tú te vas a la prensa financiera, que durante muchos años ha odiado Bitcoin y el oro, por cierto. ¿Por qué? Porque no podían... Porque no lo entendían. No, daba igual que lo entendiesen. Nadie les estaba pagando. Como es lo que decía Dickens, hay 3 modelos de negocio en prensa. Pagar por publicar algo, llámese propaganda. Pagar por no publicar algo, llámese chantaje. Y el sensacionalismo. Se ha hundido el Titanic, The Humanity se ha explotado el fin. Buffett decía que no era banger. Enséñame el incentivo y te enseñaré el resultado. Claro, pues la prensa financiera europea y española se ve clarísimamente cómo ha cambiado el relato en el momento que han salido los ETFs. ¿Por qué? Porque BlackRock y Vanguard no, Fidelity y todos estos son los que les pagan los anuncios al Financial Times. Tal. Entonces, esos artículos del Financial Times poniendo bien a Bitcoin porque de repente... El Financial Times por dinero pone bien a Pedro Sánchez, ¿eh? Por supuesto, a todo el mundo. Sí, pero luego...
Pero luego resulta que hay 300 periódicos que tienen un acuerdo con el Financial Times que replican sus artículos. Y resulta que te encuentras con que el 5 días, el Expansión, el Economista, no sé qué, te ponen un artículo y dices tú, espérate, esto me suena raro, yo no conozco a un tío del Economista que haya escrito esto, o a un tío del 5 días, si no les gusta esto nada. ¡Ah! Que es un acuerdo con el Wall Street Journal o con el Financial Times. Entonces, el relato también se escribe así, por incentivos. Y eso es algo que está pasando en Estados Unidos. Trump odiaba Bitcoin. Odiaba Bitcoin, esto es una estafa, mis niños me dan la lata con esto. ¿Qué pasó? 50 millones de dólares en donaciones a su campaña electoral. Y prometió todo lo prometido, se fue a... ¿Dónde fue? A Nashville, a la conferencia, sí. Bitcoin detrás, el estrado, you never say your Bitcoin, dijo todo lo que queríamos oír y yo, sinceramente, pensaba que no iba a cumplir con nada. Como no ha cumplido con Elon Musk y iba a cabrear a todos los Bitcoiners, sorprendentemente ha descubierto que, oye, con esto sí merece la pena cumplir, porque resulta que es algo que está bastante distribuido, 50 millones entre demócratas y republicanos, no me hace perder votos por ningún lado, me hace ganar en unos cuantos sitios y encima me trae donaciones de campaña. O sea, que el relato cambia por incentivos también. Y eso será un proceso largo, pero bueno, lo estamos viendo. Y lo veremos en las universidades y lo veremos en la Unión Europea. Claro, pero es que a la universidad, que estoy 100% de acuerdo contigo. Lo que te quiero decir es que la universidad, a fin de cuentas, lo ha comentado él perfectamente, es el reflejo de una demanda colectiva de la sociedad. La universidad, casi por definición, tiene que ir por detrás de la realidad. Y tiene que haber un montón de gente que tiene que ir delante y hasta que se forme una cierta presión. En el debate debería ir por delante de la realidad. No es así. No es así porque debería ser el sitio más avanzado en el debate, donde se habla de ciencia ficción, eso no era así ni en los tiempos de Platón. Cuando un sistema es lo suficientemente grande como ya es la universidad, su único sentido es la autopersistencia. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa que entre y desafíe... Por alusiones luego. y desafíe la parte... A ver, quiero decir que es que no os voy a contar mis batallas con la NECA, porque es que han sido... O sea, aquí sí que entramos ya en los chistes serios. Pero yo respeto a la academia, porque representa una especie como de zona media que tiene que servir a un montón de gente. No es peyorativo lo que estoy diciendo que sencillamente no creo que... La tasa de cambio ahora mismo de la realidad es excesiva como para pedirle a la universidad que sea capaz de seguirla de manera acorde. Nada más que por la edad de los rectores, empecemos. Bueno, hay algunos que todavía tienen Nokias. Bueno, hablaríamos de cátedras hereditarias, hablaríamos de cómo se progresa en la universidad, hablaríamos de un montón de cosas que no quiero. Vamos a dejar replicar a Jorge y luego pasamos a otro tema. A ver, la universidad, como he dicho antes, preserva conocimiento, pero también lo genera. En esta parte de generación de la universidad va por delante de la sociedad. Y es en esta parte donde se celebran debates, digamos, entre puntos contrapuestos, muy contrapuestos, pero siempre con un afán constructivo. En la investigación, que es donde generamos conocimiento, el problema que tenemos es que lo tenemos que generar de una forma, digamos, consensuada. Para nosotros conocimiento no es que escriba un texto y lo comparta con mis amigos o haga un programa y lo comparto con mis amigos. Tenemos que someternos a un proceso de ir a conferencias, defender con otros expertos, para tener certeza de que lo que estamos proponiendo es original. Cada vez es más difícil proponer cosas originales y una de las frustraciones cuando uno hace una tesis doctoral, que la haces cuando haces una aportación original al conocimiento, es ¿lo habrá publicado alguien antes? ¿Habrá hablado alguien ya de esto? Por el momento que eso sucede ya no es original. Entonces, es cierto que la universidad lo que hace es, digamos, afianzar esa demanda social cuando existe, pero también damos saltos generando avances tecnológicos que posibilitan salvar sociedades. Por ejemplo, toda la investigación en ARN mensajero que dio como resultado la generación de una vacuna que nos permitió afrontar la crisis del COVID. Yo he tenido compañeros que murieron de COVID y, por favor, no me diga nadie que lo de la vacuna que fue una mentira, porque gracias a eso se ha salvado gente conocida por mí. Hombre, la española no salió muy pronto, que digamos. No es discutible, lo siento. La española no salió muy pronto, que digamos. Y me dijeron que por temas burocráticos. Tengo yo también amigos en la Universidad de Sevilla que estaban muy ilusionados con la vacuna española. No vayamos del tema. Podemos hablar de cuánta gente española trabaja en todas las empresas farmacéuticas punteras en cualquier parte del mundo. Exportamos talento, una barbaridad. Y deberíamos preservarlo, pero... Volvamos al tema. Bueno, una cosilla que quería decir, hablando del tema... Vamos a cambiar. Muy rápidamente. Me contaba Carliato ayer que en la República Checa
ha habido una ley unánime votada por todo el Parlamento, quitándole los impuestos a Bitcoin a 4 años vista. O sea, si los tienes más de 4 años. ¿Eso por qué ha pasado? O sea, ¿por qué el Parlamento checo tiene ese interés? Pues porque resulta que en la República Checa hay unas cuantas empresas de Bitcoin muy importantes generando empleo, haciendo cosas que en España no suceden, desgraciadamente. Hay menos. Estamos trabajando en ello. Vamos con Ariel porque al final yo creo que uno de los principales problemas que hemos tenido precisamente con las narrativas y con el relato es que los economistas no han hecho los deberes con Bitcoin, ¿no? De hecho, yo creo que los economistas son los que más han difamado a Bitcoin, los que menos lo han entendido, incluso los que peor lo han entendido, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que pasa eso, Ari? ¿Por qué crees que el resto de corrientes económicas que no son próximas o cercanas a la escuela austriaca no han entendido bien Bitcoin? Bueno, he intentado mucho en Argentina. Les puedo mencionar economistas de Argentina que seguramente no van a conocer. Agustín Echevarne, José Luis Espert, que fue candidato muchas veces en Argentina, de tratar de orange-pilearlo. Incluso intenté con Milei, desde el 2014, que tengo una conversación ahí con Milei. Y es como que te escuchan, bueno, en el caso de Milei, me escuchaba 2 minutos y me decía, sí, yo estoy a favor de todo dinero privado, ¿no? Y me hacía así y se iba, ¿verdad? Y era como, no profundizaba, ¿no? Milei no sabe, viste, diferencia entre proof of work, proof of stake, que es un hash, nada de eso, ¿verdad? Y los otros economistas, liberales incluso, he tenido discusión con Sharon Brook del Ayn Rand Institute, que es pro oro, ¿verdad? Es como que tienen una bajada, estudian a la academia el libro de economía que pudo haber escrito Menger o si quieres otro, no sé. El Samuelson Northouse es el clásico que se estudiaba en España. Bueno, también. Muy keynesiano. Sí, exactamente. Y como no está Bitcoin en ese libro, en ese manual, es como que no computa, no entra y claro, no pueden hacer un ejercicio mental de decir, si yo tuviera que crear un dinero de la nada y le tuviera que dar características, cómo lo haría y cómo sería el proceso de adopción y cómo se monetizaría una moneda nueva en la Tierra, es como que ese ejercicio mental, digamos, no van, o tal vez tiene esta definición de que el dinero lo hace el Estado o lo hace el Banco Central y ahí mueren, ¿verdad? Y es muy triste a veces verlos durante una década estar en Twitter hablando mal de Bitcoin y tal vez ahora están en silencio, ¿no? O sea, no comentan del tema, pero... Salvo que sea Staller. Sí, exactamente. Pero bueno, esta gente a veces también vive de asesorar a otras personas, ¿viste? Y de asesorar a inversores y bueno, es muy triste. Ojalá, digamos, ahora lo que estaba ocurriendo, lo que mencionabas tú con Trump, etcétera, es que los bitcoiners vamos a tener mucho poder, digamos. Más de la mitad del gabinete de Trump es bitcoiner. Eso es un suceso. Yo estuve en Nashville también con Álvaro. Fui a la charla de Kennedy. Si quieren, por favor, vayan a verla. En un momento, todavía era candidato a presidente contra Trump, en ese momento. Y en un momento del discurso, primero que él ambicionaba propuestas que eran casi delirantes, como hacer una reserva de 4 millones de monedas, que es imposible, el 20% del supply. Y en otro momento dice, yo voy a proponer que las transacciones de Bitcoin sean irreportables. Y yo tipo, como que esté prohibido reportarlas. Es decir, bueno, los TAPS, Trump en la ley que ha quitado los impuestos a las propinas, han incluido los TAPS. Con lo cual son irreportables. O sea, no hay la obligación de informar a Hacienda sobre los ingresos que tengas vía TAPS en Estados Unidos. No sé si entra en vigor todavía, pero eso es lo que hay en la ley. Exactamente. Entonces, noto este cambio, incluso Trump, Milei, Bukele, etcétera, de que tal vez la narrativa se puede ir corriendo hacia un mundo más liberal, más libertario, ¿verdad? Y tal vez, lamentablemente, Europa se quede como contra. Como que Estados Unidos haga pro Bitcoin, si este gobierno trumpista continúa 8 años y el Bitcoin se nos va, no sé, lo que quieran, $1 millón por Bitcoin o medio millón, lo que quieran, creo que ya está. O sea, no hay vuelta atrás. Por más que venga un gobierno demócrata que quiera revertir las cosas estarán y todo el que se le ponga en contra va a quedar relegado, retrasado, me parece.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Ari. Además, he vivido este proceso en primera línea. Entonces, lo he visto porque desde Miami 2023 empezó su campaña electoral allí Kennedy Jr. y Vivek. Empezar una campaña electoral, un candidato a la presidencia de Estados Unidos, en una conferencia de Bitcoin. O sea, lo dices en 2010, lo dices en 2011, lo dices en 2012. O sea, es una locura. 3 candidatos. ¿Había otro más? 3. Había Kennedy, Trump y otro más que no me acuerdo. Trump no estuvo en la primera. ¿Cómo se llama este? Estaba El Vivek. que luego, Vivek Ramaswamy. Sí, pero Vivek, o sea, en Miami estuvieron los dos, Kennedy y Vivek. Y luego en Nashville el año siguiente ya fueron todos. De hecho, han terminado todos en el gobierno, ¿no? Claro, o sea, esto es un cambio completo precisamente en los incentivos, ¿no? Al final, si cada vez esto se revaloriza más, si cada vez somos más, si cada vez tenemos más poder de negociación, si cada vez tenemos más capacidad de financiar medios de comunicación, partidos políticos, donaciones, influencers, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Rumble, ¿no? En Rumble, que es una competencia de YouTube, vamos a poder hacer donaciones directas en Bitcoin y en otros activos directamente a los creadores de contenido. Pues que cambia completamente los incentivos. Que de repente, si hablas de Bitcoin y te llegan donaciones, pues más gente se sumará a hablar de Bitcoin para que le lleguen donaciones, ¿no? Es que es una cosa un poco de cajón. Entonces, todo este recorrido, todo este cambio del sistema de incentivos, yo creo que se va a producir. Lo he vivido, va mucho más rápido de lo que podía imaginar yo, que yo ya soy de los optimistas. Entonces, yo creo que todavía vamos a profundizar mucho más en eso, ¿no? Y quería acabar con Recuenco preguntándole un poco, que aunque no quiera abrir, y es un melón gigantesquísimo, y lo sé, pero claro, esto es un panel de educación, ¿no? ¿Hacia dónde va la educación y qué recomendaciones, qué sugerencias nos podéis hacer a nosotros para que llevemos Bitcoin a muchísima más gente, ¿no? Bueno, antes de nada, la universidad puede ser mi hermana tuerta, coja y con mal aliento, pero es mi hermana y soy profesor universitario, director y mataré a lo que haga falta porque es un mecanismo. Además es que yo trabajo mucho en temas de transferencia de universidad de empresa, que hay problemas gordísimos. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Vamos a ver, es que hay un tema que lo has mencionado tú claramente, que es ¿qué llega primero, la universidad o la vida? ¿Qué es lo que ocurre primero? Pues en algunas zonas llega primero la universidad porque la vida no se percata, pero aquí yo creo que va a llegar antes la vida. Yo creo que las cosas están funcionando. La economía al final del día es el estudio de los incentivos. O sea, yo lo he reducido a esto y el estudio de los incentivos es el estudio del comportamiento humano, ¿vale? Y entonces yo tengo clarísimo que está todo alineado para ir en esta dirección precisamente porque resuelve un montón de problemática compleja que tiene que ver con un montón de cosas que tienen que ver con la parte humana. Entonces yo creo que nuestra modesta labor es a título individual significarnos en defender las ideas que queramos a pesar de que no sean populares, porque claro, tú lo estabas comentando. Es exactamente igual que estar en el armario en el 2010-2012. A mí es algo que yo estoy viendo también con el tema de las altas capacidades. O sea, es que es exactamente como el tema del orgullo gay. Pues esto es exactamente igual. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un Stonewall. O sea, necesitamos algo que cambie de golpe el sentido de la opinión pública sobre algún tema. El Salvador no lo fue, estas cosas de Trump y todo eso son muy significativas, pero no llegan al este humano, necesitamos algo público y necesitamos un Harvey Milk. Necesitamos gente que se signifique en llevar el relato, en acercarlo a la gente y en hacer como Charlie Kirk, ponerte una silla de tijera y ponerte a hablar con la gente del asunto. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay pocos incentivos para ser pionero en cualquier cosa. Muy poquitos. Muy poquitos. Te las comes todas, el poder está de tu lado, hay que hacer esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para compensar la naturaleza, que es muy sabia, los genera de manera espontánea. O sea, yo siempre cuento la historia de los pingüinos y las orcas. Los pingüinos y las orcas conviven en los mismos hábitats y los pingüinos se acercan al agua y no saben muy bien si hay orcas o no. Y no se sabe muy bien por qué hay un pingüino que se sale siempre de la zona y se tira al agua. Y entonces el pingüino empieza a nadar y si sale del agua en la boca de una orca, pues los pingüinos saben que no hay baño y si no, pues todos los demás se tiran al agua. Pues funcionamos muy parecidos a los pingüinos. Y el tema es que evidentemente no hay incentivos para ser el primer pingüino, pero aún así lo hacemos. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo. Y es cuestión de buscar alianzas con las instituciones y entender que de alguna manera lo que no se puede negar es la realidad, a pesar de que estemos viendo que hay gente que niega la realidad constantemente y que se termina imponiendo.
O sea, tú a corto plazo puedes negar la realidad, pero a largo plazo se termina imponiendo. Y yo creo que lo único que hay que hacer es aguantar el tiempo suficiente, ser lo suficientemente consistentes en el relato y no tener miedo de dar un paso al frente y hablar de las cosas en las que creemos. Porque si no salimos del armario, pues estamos siempre igual. Si alguno de vosotros ha leído Psicopatía Sexualis, que es maravilloso, es un libro de Krafft-Ebing de 1878, donde están un montón de enfermedades sexuales, donde por supuesto estaba la homosexualidad. Pues si no hacemos para cambiar, yo creo que el colectivo gay lo ha hecho de puta madre, a la hora de normalizar una situación que históricamente ha sido completamente, pues deberíamos hacer algo parecido. Un día del orgullo bitcoiner. Sí. Es hoy, es Sí, la voz. El Bitcoin Pride, la parada, Pero hay que hacerlo en la calle para que lo vean los demás. Hay que poner un cartel gigante de Bitcoin para que la gente se entere que aquí es la woke. Transmitiendo de alguna manera que tu aproximación es racional, porque claro, si no van a pensar, o sea, Milei es Milei no porque tiene la parte de Hulk Hogan, sino porque es capaz de combatir ambas cosas. Entonces tienes que ser capaz de llevar una camiseta de Bitcoin e ir moviendo la banderita y tener una discusión con un catedrático de universidad sobre por qué esto tiene un cierto recorrido. Esto ya sé que exige mucho, pero es que mientras no consigamos esto, pues no vamos a hacer un tipping point y no vamos a lograr que haya un cambio real en la opinión pública sobre este tema. Pues maravilloso. Vamos con el turno de preguntas. Hay una por ahí de Pobre Millennial. Hola. Vamos a hacer solo 2 preguntas porque tenemos un anuncio luego que dar. ¿Vale? Muchas gracias. Levanto la mano. Hola. Bueno, sí. Mi pregunta es porque estamos tratando de educar a los que están acá o a los que están afuera, enseñarles sobre Bitcoin o enseñarles a usar Bitcoin y nos estamos alejando de la escasez del Bitcoin. ¿Por qué no aprovechamos el desconocimiento de otros para acumular nosotros? Es mi pregunta. ¿O van a querer seguir? No es una pregunta, es una afirmación maravillosa. Vamos con otra. Pues mira, yo te diría que los incentivos están alineados, no sé quién lo dijo el otro día, hay un motivo egoísta para querer tener Bitcoin, pero también hay un motivo egoísta para que los demás tengan Bitcoin. Y como además pensamos que es algo bueno para el mundo, pues se va a beneficiar la gente a la que eduquemos, nos van a beneficiar a nosotros y el mundo va a ser mejor. Entonces, pienso que los incentivos están muy bien alineados para que no seamos egoístas en el sentido más estricto de yo me guardo este secreto que me va a beneficiar, como sé que esto es inevitable, voy a acumular todos los bitcoins que pueda antes de que se enteren los demás. Pienso que hay que ser generoso en ese aspecto y contárselo a más gente, sobre todo a la gente que quieres beneficiar y que quieres que se... ¿Que por qué creo que qué? Que lo gasten. Ah, que lo busquen ellos. Que lo usen en Lightning. Ah, que lo usen. Ah, bueno, quieres decir... Bueno, y por el mismo motivo, porque regalo bitcoins, ¿por qué le voy a hacer zaps a todos los que publiquen Nostr? Pues porque me divierte practicarlo, gastarlo, aunque seguramente lo más racional a largo plazo sería ahorrarlos, pero bueno. ¿Dónde está la última pregunta? Por ahí, que no la vemos. Bueno, gracias a todos. Yo iba a preguntar, ¿no pensáis alguno de vosotros que quizá el futuro tendría que ser dentro de la educación no reglada por las ventajas competitivas que tiene respecto a la reglada, o por lo menos que no sea educación reglada desde comités de expertos, que yo creo que en última instancia siempre es pues el político de turno o un partido político? Eso. Es que tal vez seguramente la educación del futuro sea por AI. Exacto. Y sea la AI la que te va a enseñar. Estás haciendo un melonazo ahí que... No, a ver, yo creo que todos los tipos de educación son buenos. El saber no ocupa lugar y estamos viviendo una época de riqueza en conocimientos al alcance de todos que a mí me parece fantástico y de verdad que me encantaría tener, bueno, no tome literalmente esta frase, tener ahora 14 años para recorrer todo el camino con todas las opciones que hay ahora para aprender y formarse. Yo creo que todas afirmaciones de si el futuro está en la formación reglada o no reglada, yo creo que hay una cosa que te la da la formación reglada, la oficial, que son garantías.
Garantías en muchos sentidos, pero yo creo que la más importante es que tu título sea válido en cualquier sitio de Europa y sea reconocido. Os pongo un caso que puede pasar con educación no reglada. Mi universidad ha fundado la Escuela Complutense Africana en Malabo, que aspira a ser el centro de una red de universidades subsaharianas. Me comentan en la Universidad de Guinea Ecuatorial que ellos tienen 2 campus, uno en la capital, que es la isla de Malabo, y otro en el continente, en Bata. Bueno, es uno de los campus que tienen. Y hay una titulación que se imparte en ambos. Bueno, pues me comentan que no se imparte lo mismo en un sitio y en otro. Entonces, cuando utilizamos la educación reglada, ponemos unos mecanismos de control que son molestísimos, porque hay que hacer paneles de acreditación, tiene que venir gente, entrevistar a los estudiantes, entrevistar a los profesores, para asegurarse que lo que se había prometido se cumple. Y a mí me parece que eso, al que se mete por ese camino de educación reglada, se mete en un camino con mucha seguridad y con muchas garantías. Ahora, puede haber formaciones que no merezca la pena tanta seguridad y ahí es donde entra en juego la formación no reglada. Y vas a encontrar siempre un mecanismo que se repite. Cuando es algo muy novedoso, lo empiezas encontrando en la formación no reglada y cuando esta demanda social y a este camino y a esta estabilización de conocimientos que son necesarios y ya se ponen de acuerdo diferentes personas acerca de cómo conformar eso en un plan de estudios, aparece el grado universitario, que no se frenan por voluntades políticas. Realmente es que cuesta tanto, es tan caro el camino que no lo emprendes y no estás muy seguro de que vas a tener estudiantes. Gastar 2 o 3 años de tu tiempo y de la universidad y todo el dinero que implica las horas de trabajo de cada uno para un grado en el que se matriculen 10 personas es un fracaso. Entonces, los grados aspiran a tener miles de personas y a formar una cantidad de gente suficiente que cambie las cosas. Y al final es lo que hacemos. Y la gente que sale a formar nuestros grados son algunos, no todos, gente que tiene ideas revolucionarias y cambia cosas. No digo que se tenga la exclusividad, porque también hay revolucionarios que salen fuera de este camino. Pero es un sitio donde tiene bastantes oportunidades de encontrarlo y de que surja. Porque si tú eres una persona con pocos medios económicos, es la universidad pública la que te da medios para poder desarrollar tu potencial. Si tú acudes a la formación no reglada, o tienes dinero o no vas a tener nada. Desafortunadamente, y yo creo que la universidad pública hace un servicio a la sociedad grandísimo, que ojalá fuera más, ojalá fuera como en otros países que la matrícula fuera gratuita. Yo aspiraría a eso y que diera financiación suficiente para poder sostenerlo, que es caro. Cuanto mejor es una universidad, cuanto más excelente es, más cara. Entonces, si quieres una universidad buena que forme a gente capaz para desarrollar un montón de cosas, a lo mejor no todas las que quisiéramos, pero que tengan libertad para hacerlo, pues este es el camino que hemos encontrado. No digo que no haya otros, pero yo no apostaría por un futuro de educación arreglada. El que quiera utilizarla, que la use. Claro, a mí me gustaría añadir un par de cosas. La primera es que el futuro no lo conoce nadie, ¿vale? Entonces, cualquiera que te diga que sabe el futuro te está tangando, te está intentando vender un juego de sartenes. Pero el futuro está mandando constantemente señales, ¿vale? Yo creo que esa es una dicotomía que no es correcta plantearla en esos términos. El asunto es que cuando hay que hacer una carretera hay unos que vienen y son los primeros que talan los árboles y hacen el primer camino y luego ya vienen las máquinas de asfaltar y cosas por el estilo. Entonces depende por completo de la naturaleza de lo que tú estés estudiando. Si tú lo que quieres es estar en algo en punta de lanza específico y en la universidad no hay incentivos para poder hacer eso, porque otro día podríamos hablar de todo lo que se hace en la universidad en términos de ciencia básica, por ejemplo, que no logra trasladarse a todos los sitios y que si no lo hace la universidad no lo hace nadie porque no hay incentivo económico inmediato. Porque claro, hacer cosas en Bitcoin sí tiene incentivo económico inmediato y puede atraer a un montón de gente que no le interesa. Pero el único que hace investigación cuando no hay dinero inmediato es la universidad. O sea, solamente por eso, por un salto que me encuentre, salvo Sodoma. Pero volviendo a lo mismo, no es intrínsecamente bueno una cosa u otra. Tú lo que tienes que ver es, uno, lo que a mí me interesa es muy cutting edge, lo más normal es que te lo busques fuera de la formación reglada. 2, lo que yo quiero es entrar en una economía que se está formando, que hay una demanda específica, que ya es un tema consolidado y cosas por el estilo. Lo que te proporciona la universidad reglada es consistencia. Y la consistencia es importante en un montón de contextos. Lo que tienes que detectar es que lo que te quieres formar, ¿dónde estás? Si estás entre la gente que está talando árboles o está la gente que está asfaltando. Yo añadiría que Filipo... Perdón, Ariel. No. Que Filipo de Macedonia contrató a Aristóteles para enseñar a sus hijos, a su hijo Alejandro Magno y a sus generales.
que luego fueron sus generales, a Ptolomeo, a todos los demás. Yo aspiro, si no nos matan las máquinas, a poder tener un bot, una réplica IA de Juan Ramón Rayo para enseñar a mis hijos. Muchas gracias. Les voy a pedir que no abandonen el recinto todavía, por favor. 3 minutos de su tiempo. Tenemos que hacer un anuncio porque precisamente hablando del tema de educación, desde Watch Out, desde el IFEP, se lanzó una convocatoria para que cualquiera escribiera un paper y vamos a dar ahora a conocer a los ganadores. Entonces simplemente les pido un momentín, ¿vale? Vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores. Perdón, que me paro aquí. Los ceros me... Tengo poco tiempo. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, creo que quizás algunos me conocen. Mi nombre es Espi y además de formar parte de la organización de Watch Out Bitcoin y de ser quien los persigue con las pulseras y demás, formo parte de un instituto que se llama el Instituto de Filosofía y Economía de Bitcoin. La realidad es que vivimos en tiempos donde, aquí los ponentes, la verdad es que no me gusta darles la espalda, donde Bitcoin nos está haciendo replantear muchos términos y muchos conceptos que históricamente han estado muy arraigados en nosotros, como son la idea de qué es el dinero, qué es el valor, qué es la confianza y también qué es la libertad. El IFEP ha nacido con una misión clara, que es generar y agrupar información precisa sobre Bitcoin, alentando su adopción y su uso responsable, principalmente a través del pensamiento y el análisis crítico. En otras palabras, y creo que lo estaban un poco anticipando, en un mundo donde las narrativas y a veces las simplificaciones inundan nuestros temas del día a día, el IFEP busca cuestionar muchas de las certezas que tenemos y abrir un espacio de pensamiento más profundo. Es por este motivo que el año pasado, en una de las charlas de equipo, donde está Miguel por aquí en el público, junto también con Nancy, Álvaro y Gaku, salió la idea de hacer un concurso donde cualquier persona pudiera escribir un paper, como decía Decentra, y pudiera compartir fundamentos quizás un poco más académicos para intentar conectar este mundo de las narrativas con el mundo más académico. Hoy me encuentro frente a ustedes, como bien él decía, para anunciarles a quiénes son los ganadores, pero antes les voy a robar 2 minutos porque hubo un montón de gente que nos acompañó el último año para llegar a donde estamos. El primero de ellos es sin duda Watch Out Bitcoin, que nos está prestando su casa, nos está prestando su tiempo y nos está dando la oportunidad de compartirles estos ganadores. Así que primero que nada, muchísimas gracias a todo el equipo de Watch Out. En segundo lugar, también a la Universidad de las Hespérides, que ha ayudado muchísimo con la difusión dentro de su universidad y también del ecosistema. No quiero tampoco dejar de mencionar a Sid Hypermedia, no sé si lo conocen, pero es una plataforma donde se puede poner contenido y debatir vivo en el mismo lugar. También tenemos a Lead University de Costa Rica, que va a estar publicando el artículo ganador en su revista científica Logos. Y en último lugar, a la Academia BTIC de Venezuela, que también nos ha ayudado con labor de difusión. Este es el primer conjunto de agradecimientos. El segundo es para gente, algunos están aquí, que ha sido el jurado, que se ha dedicado unas buenas horas, me imagino. Sí, pero ha merecido mucho la pena porque el nivel de los artículos, de verdad, que han sido impresionantes. O sea, han llegado unos artículos académicos muy buenos y yo que he trabajado en la revista, precisamente en la Universidad Complutense, revisando las revistas científicas, tienen un nivel muy alto y es precisamente para lo que fundamos el IFEP, ¿no? Para que empezase a generarse contenido académico sobre Bitcoin, porque no lo había. Es que la información estaba en Twitter, ¿no? Justamente, bueno, Álvaro ha sido uno de los jurados del concurso y además, como bien ha mencionado, es uno de los cofundadores del instituto. Otro de los jurados es Gabriel Kurman, o Gaku, muchas veces conocido, otro de los cofundadores. También tenemos a Daniel Baeza, que ayer ha estado también debatiendo sobre el tema de las narrativas bitcoiner y cómo tenemos que trabajar a veces sobre ellas para darles un poco de consistencia. Leopoldo Webchuk, Blue Moon, Aníbal Garrido, Lorne Cruz y también a Roxy de Plan B Network,
Quiero agradecerle especialmente a Roxy porque en particular nos ha apoyado desde Plan B Network como sponsor de este concurso y nos ha permitido llegar a donde estamos hoy. Sin Roxy y sin Plan B Network nos hubiera costado muchísimo más llegar aquí. Ahora sí, sin más, me toca anunciar el tercer puesto del concurso. Y es una persona que creo que muchos de ustedes conocen bastante bien. Autor del paper Bitcoin y el Estado, una historia de violencia y confianza, el señor Javier Maestre se lleva la tercera posición de este concurso. El segundo lugar, y lamentablemente en ausencia, es para el autor de Bitcoin como protocolo de paz, Tomás Prieto. Les pido un aplauso breve por él. Y el primer lugar y ganador del primer premio, con los 1.000 euros en satoshis que también corresponden, es para Bárbara Armas Rato desde Venezuela y su trabajo Bitcoin y la percepción de riesgo en la banca estadounidense. También les pido un fuerte aplauso. Para finalizar, les quiero comentar, este ha sido el primer año, pero está muy lejos de ser el último año. Va a haber un concurso IFEP Piensa 2026. Quienes quieran participar, seguramente empezaremos las convocatorias en enero o febrero del año que viene. Y desde ya, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos los que están aquí sentados. Sí, ¿dónde se pueden leer? Los vamos a subir a Sid Hypermedia, a la web del IFEP Piensa. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.